Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche con un invitado de lujo, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Higueras, con maestría en desarrollo rural, para continuar conversando en un tema difícil, como es el desarrollo rural y los TLC, retos y oportunidades. Antes de empezar pues con el programa propiamente, le cedo los micrófonos, ingeniero, para que salude a nuestra audiencia y empezar el programa. Profesor León Darío, muy honrado de estar otra vez por acá, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de este programa tan interesante, Agrocampus Radio, estudiantes, profesores y toda la comunidad de la Universidad Nacional y las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la generosidad de sus palabras. Muy gentil. Terminamos el programa anterior con el impacto de los TLC en los productores mismos, agricultores, productores de lácteos, etcétera, porque el ejemplo que nos ponía usted era pues el de la agroindustria láctea. Y bien, poníamos ejemplos como Colanta, Auralac y ahora pues esta pasteurizadora que se abre camino en La Ceja como la abuela Mechas. Ahí hay unas oportunidades muy importantes, pero planteábamos la pregunta, si bien con la agroindustria hay todas estas grandes posibilidades, vemos que cuando se trasladan estos TLC al productor mismo, no a la agroindustria, sino al productor de la leche en este caso, ellos no reciben tantos beneficios y más bien lo que entran es en un periodo de angustia de cómo van a reestructurar su negocio para poder hacer frente a lo que demandan los TLC, que generalmente es menos costos, mantener los rendimientos y enfrentarse con otros países cuya estructura económica per se los hace más competitivos. Me explico, países con tasas de interés para el campo muy bajas, países con una infraestructura vial muy importante que disminuyen los costos de producción, países con estructuras de transferencia, de generación y transferencia de tecnología que les permite a los agricultores ir adelante sin que estos costos tengan que ser asumidos por los productores, porque hace parte de la logística que montan los países y los departamentos y las mismas agroindustrias para que los productos sean competitivos. En esa pregunta estábamos, Juan Pablo. Una pregunta muy sencilla, profesor, muchas gracias. Sí, esa es como decimos, la pregunta del millón. Y en este orden de ideas, pues toda nuestra institucionalidad en Colombia debería estar hablando un solo idioma. Ese idioma, esa pregunta que usted está haciendo, toda la institucionalidad colombiana debería existir una columna vertebral que estuviera pensando todas hablando el mismo idioma para ver cómo vamos a sacar provecho de esos tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que yo vuelvo e insisto, qué es lo que demanda cada país? En este caso de Canadá, ¿qué productos hay acá que se están demandando y que no hay? Y que nosotros tenemos que empezar a visualizar y mirar. Usted hablaba y apuntaba el caso de esta nueva empresa y yo empecé mi intervención en el programa anterior hablando de esa diferenciación, de esos nuevos atributos que nosotros tenemos que tener en nuestros productos.
Claro, el gran problema en el que nos vemos enfrentados, no solamente a nivel de exportación, incluso en el mismo Colombia, en el mismo municipio, es la brecha enorme que hay entre el que produce y el que consume, y la intermediación que hay ahí. El intermediario juega un papel importante y en muchas ocasiones hay que contar con él, pero en otras ocasiones el intermediario pues se aprovecha, está ahí, y eso es lo que tenemos nosotros que empezar a mirar, cómo acercar al productor con el consumidor. Qué bueno sería uno hoy atreverse a pensar diferente. Hoy hablamos de la se me escapó la palabra. Disruptibilidad. Sí, así es. Que lo que sea disruptivo hoy, lo que no es normal, en otras palabras, es la innovación. Muchas veces cuando uno ve un producto nuevo dice, pues yo ya había pensado en eso. Sí, ¿por qué no lo sacó? Porque la innovación es un ejercicio mental muy complejo, pero tenemos que llegar allá. Entonces aprovechemos hoy la virtualidad, todas estas posibilidades que tenemos. Es que el mundo cambió, el mundo nos cambió de una manera impresionante y hoy con la pandemia sí que nos estamos dando cuenta. A mí me impresiona que la semana pasada vino alguien y me trajo una panelita de estas, no voy a decir la marca en Colombia, pero una panelita de Colombia, no la que todo el mundo está pensando, es otra, de otra zona del país. Pero me impresionó mucho. Yo digo, ¿y vos de dónde sacaste esa panelita? No, es que hay una página web que vende unos snacks y entonces uno va ahí, compra y eso en cuestión de como un Amazon y en cuestión de 3 días llega. Y fui a mirar y esta página web, que tampoco voy a decir cuál es, tenía panelita, cocosete, bombo, boom, y yo decía, wow, impresionante. Es decir, la gente se está atreviendo a pensar diferente. Tenemos otro problema gigantesco en nuestro país y es que pues, nuestros niveles de inglés desafortunadamente no son los mejores. Sé que el SENA ha hecho un trabajo muy importante y ha tratado de tener en su transversalidad en todos sus programas el idioma inglés. Es algo que tenemos que llamar la atención fuertemente. Aprovechar toda esta virtualidad y todo esto que tenemos para poder llegar a los mercados internacionales. Volviendo al tema lácteo. Entonces la pregunta es cómo llegar acá, cómo ese pequeño productor que le toca difícil, que usted mencionaba ahora las diferencias enormes de infraestructura, la red de frío que tiene un país como Canadá, todo el tema de trazabilidad que tiene un país como Canadá, competir con un campesino que le toca tan duro en una zona de montaña que tiene que bajar le echa el lomo de una mula o de un buey. Eso es bastante complejo y sin duda alguna estamos en unas condiciones de juego pues muy desfavorables, pero eso puede ser un potencial de diferenciamiento de producto. Esa particularidad de una leche conformada de esa manera, o de un producto lácteo, hablemos de un producto lácteo, no hablemos de leche, sino un producto con un valor agregado, un arequipe, un yogur, un kumis, algo que sea diferente y que aquí no exista. Con todas esas posibilidades, esa dificultad que tiene el productor, esa particularidad que él tiene, eso es lo que yo considero que el país debería estar mandado a estar pensando cuando hablaba de una columna vertebral, toda su institucionalidad, ProColombia, el programa de Colombia Compite, del Ministerio de Industria y Turismo. Debería existir como un capítulo para pequeños productores, para eso que usted está diciendo. No es fácil, la academia en este caso pues juega un papel enorme. Yo sé que la Universidad Nacional ha hecho unos trabajos interesantísimos, lo sigue haciendo y siempre está procurando. Por eso usted me hace esa pregunta y me encanta, qué bueno uno poder de alguna manera el día de mañana poder ser articulador y colaborar en estas cosas, pero pues ahí es donde nosotros tenemos esos retos, ¿no? Yo hablaba del tema de la leche de búfala, el tema de la leche de cabra, es un tema interesantísimo que en este país viene cogiendo un crecimiento enorme, porque es que Canadá, recordemos, Canadá es un país enorme, es el segundo país más grande del mundo después de Rusia, 10 veces más grande que Colombia, para que tengamos una idea, pero no tenemos sino como 36 millones de habitantes, o menos, 34, o sea, y la gente está dispersa en un país enorme, no es el mercado de los Estados Unidos, que tiene 300 y punta de millones, pero Canadá tiene unas particularidades muy interesantes que tenemos que entender y a partir de ahí generar nuestra estrategia de mercadeo o de penetración de mercado en un país como Canadá. Pero Canadá tiene otra particularidad enorme y es que es un país formado netamente por inmigrantes. O sea, aquí la cantidad de gente, a uno le preguntaban, y yo recuerdo la primera vez que vine a Canadá, yo me imaginaba un tipo grandotote, por allá en un bosque, en una cabaña en la nieve, un tipo fornido, blanco, ese era el estereotipo del canadiense, pero mentiras. Esto está lleno de gente de la India, de la China, de Pakistán, de todo el mundo. O sea, entonces aquí hay nicho y oportunidades para todo,
Hoy en Canadá se abre mercado, por ejemplo, el producto del mango. Los chinos, que están ubicados la gran mayoría en la zona del Pacífico canadiense en Vancouver, han logrado meter en sus recetas alimenticias el mango. De una manera, o sea, el crecimiento del consumo del mango en los últimos 10 años es impensable, o sea, es exponencial. Entonces aquí hay unos nichos de mercado enormes que nosotros tenemos que venir y conocer. Canadá no es Estados Unidos. Tenemos que venir a mirar qué es lo que se está haciendo aquí, cómo se comporta y en dónde nosotros podríamos tener una posibilidad. La leche de cabra, por ejemplo, tiene unos nichos de mercado importantísimos. La producción de leche de cabra en Canadá o leche de oveja es muy poca. La mayoría se importan de estos productos. ¿Desde dónde? Desde Europa. ¿Y por qué Colombia no podría eventualmente exportarlos? La carne de cordero. Canadá importa más del 65% de la carne de cordero que consume. Más del 65%. Desde Nueva Zelanda. Obviamente, esta gente, ¿cómo competir con ellos con esos precios? Bueno, ahí está el reto que nosotros tenemos como colombianos. En un país que no tiene estacionalidad, estamos muchísimo más cerca, podemos producir carne de cordero a pasto. En fin, ahí tenemos que dejar volar la imaginación, generar escuelas de pensamiento en la universidad alrededor de estos temas. Sí, en ese sentido, Juan Pablo, pues ya tenés un recorrido, una experiencia, has llevado muchas misiones de productores de distintos renglones de productividad allá. Antes de entrar en otro tema y ya pues para irnos acercando al tema específico con Canadá, ¿dónde ubicar vos el obstáculo? Pues ya hemos hablado de las oportunidades que hay, que son muchas, pero ¿dónde está el obstáculo? Yo miro la Federación de Cafeteros y uno dice, es que uno no hemos aprendido de la federación. En lo que es la federación manejando la imagen corporativa internacional, cuyo eslogan no son los grandes productores de café, sino los pequeños productores de café de montaña, y eso es en buena medida lo que vende. Pero luego de la federación se desprenden, aprovechando esa imagen, todo ese trabajo que ha hecho la federación durante todos los años, los consumidores internacionales ya quieren una experiencia más personal con el café, y pues estoy hablando ya 20 años atrás o más, y empiezan a hacer conexiones con asociaciones de productores como Asopecan en Tuluá, en Boston, Estados Unidos. Hay muchos ejemplos en que a partir de todo este trabajo que hizo la federación, entonces ya quieren una experiencia más personal y contactan las asociaciones de productores de café en Colombia para exportar su propio café a esos nichos de mercado que ya no son poquitos sino muchos, y si a eso le aunamos pues todos estos sellos de amigos de la naturaleza, de relaciones laborales justas, el café va teniendo una expansión enorme a partir de esas experiencias pequeñas, al punto de que hace 2 años las compras de las cooperativas cafeteras disminuyeron casi en 2 millones de sacos, pero no fue porque bajó la producción, sino porque muchos agricultores cafeteros ya se quedan con la producción para esos mercados, pero también para los mercados internos. Debes de conocer pues la cantidad de marcas regionales que hay en café, promocionando café de altura, café bajo sombrío, que ya se comercializa al interior de Colombia, que ya no nos tenemos que tomar la pasilla, pero eso no como que trasciende a los otros renglones productivos. Entonces, no sé, desde tu experiencia ya, pues es una pregunta muy amplia, no hay mucho tiempo, pero sí en lo que ha logrado ver cuáles son 1 o 2 puntos problemáticos que no nos permiten en la industria láctea y en otros renglones trascender y también ocupar esos mercados, aprovechando pues los TLC. Las cooperativas de caficultores debieron haber empezado a exportar desde hace muchos años directamente. Creo que Colombia despertó un poco tarde. Siendo colombiano no es fácil tener que decir esto, pero los peruanos y los brasileros y el modelo cooperativas de ellos desde hace más de 20 años están exportando directamente. Pero bueno, esa no es la pregunta aquí. El caso es que cómo lograr entonces llegar. Hay grandes dificultades, ya manifestaba uno, sin duda alguna la barrera del idioma, es una barrera muy compleja. El tema de incentivo a la exportación, por decirlo algo, en Colombia. En el modelo canadiense, por ejemplo, y la mayoría de los países que hacen parte de la OCDE, si usted echa un vistazo, no existe una sola agencia encargada de toda la exportación. De hecho, México era el otro que quedaba de la OCDE, que era así, y ProMéxico se acabó.
esto es complejo porque es entrar uno a poner en tela de juicio una empresa como ProColombia. Yo sí tengo serias dudas. Yo creo que estamos mandados a pensar diferente. Estamos mandados a ver el tema de la exportación de otra manera. En Canadá, por ejemplo, no existe una sola agencia de exportaciones, no. Cada gremio, cada industria, cada sector es su modelo exportador. Reciben dineros, obviamente, para la promoción de las exportaciones, pero es ¿cómo se dice? El protagonista de entablar su modelo exportador, pues es el mismo gremio, es la misma industria en particular que se está hablando. No existe una gran institución, muchas veces paquidérmica o burocrática, que se encarga de hacer las cosas. Entonces, algo tenemos que cambiar, porque la ecuación acá es cómo lograr que ese consumidor que está aquí en Canadá, el de aquí, el que va al supermercado y compra, va a encontrarse con un producto de Colombia y va a conocer cómo es Colombia y qué tipo de producto es, ¿no? Hay una intermediación muy grande, está el problema del idioma. Creo que Colombia tiene que reevaluar su modelo exportador, sin duda alguna, porque aquí hay mucho intermediario, y más ahora cuando el problema pues también es de precio. Cuando hay tanto intermediario, pues es muy complejo, porque finalmente el valor que va a recibir el productor pues es muy poco y se va a quedar en esa cadena de intermediación. Y eso es lo que generalmente sucede. Entonces es cómo lograr que, por eso vuelvo y repito, apelar a la virtualidad, a todas estas herramientas que existen hoy, y atraernos a pensar de una manera diferente, a ver cómo lograr, con todas esas potencialidades y diferencias que nosotros tenemos. Ya usted lo dijo en el tema del café, la cantidad de experiencias que hay, de gente produciendo su café, con valores agregados diferentísimos todos. Cómo llegar a esos mercados internacionales. Hay que ir y conocer el mercado, hay que empaparse de cómo es la cultura de ese mercado. ProColombia hace un trabajo hasta donde puede, ¿no? Yo siempre decía, y ponía una analogía, es como cuando uno va a atacar un castillo enorme y que está lleno de murallas, y se abrió el TLC, se dio el Tratado de Libre Comercio. Pues yo lo imaginaba como un TLC, es como si hubiera ido un grupo de soldados y hubieran hecho un pequeño hueco en una de las tantas, ¿cómo se dice?, fuertes o murallas que hay para llegar allá. Pero de ahí para allá es donde viene el trabajo fuerte. Y pretender pues que ProColombia lo va a hacer todo es muy complejo. Ese es, vuelvo y repito, con las universidades, atreverse a generar pues estas escuelas de discusión, de aprovechar tanto colombiano y tanta gente que hay fuera del mundo, y mirar cómo conocer el mercado finalmente. ¿A dónde voy a pretender llevar mi producto? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que demandan allá? Y a partir de ahí generar mi estrategia de comercialización. Donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones. Donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Cuando hablamos de competitividad de productos y de productores, yo me pongo a ver, y usted conoce bien aquí, oiga, ¿cómo logra ser competitivo un agricultor, un productor de gulupa, un productor de ñame que exporta? Eso es algo, por decir manconiano, porque cuando uno ve que salen esos containers y después va donde el productor, pues queda casi como la película de Fiscarraldo, tratando de atravesar la Amazonía brasilera, un barco para poder salir al Atlántico. Es decir, ¿cómo logran ser competitivos? De verdad que son quijotescos nuestros productores, que son capaces de poner algunos productos en mercados internacionales con esas características que usted acaba de señalar. Para meternos, que ya nos queda poquito tiempo, más en lo que usted conoce bien, que es todo pues este comercio con Canadá, pues ha estado en los tratados de libre comercio, trabaja con la Cámara de Comercio Binacional, también ha trabajado con la Federación Canadiense de Municipalidades, con el ICA Canadá, etcétera, etcétera. Ha estado pues en todo este ambiente, y esto, el proyecto precisamente la Federación Canadiense de Municipalidades, como fue el CISAL,
que es un proyecto inclusive y sostenible para América Latina y que fue una iniciativa de la Federación Canadiense de Municipalidades. Usted lo pudo conocer y su inserción en lo que eran las economías locales para fortalecer pues esas economías rurales en el país, y no sé cómo sería su vinculación ahí con el TLC. Parte del negocio pues, de nuestra compañía, básicamente el marco conceptual es el tema de cooperación técnica y el tema comercial. Antes de contestar la pregunta, los dineros que hoy Canadá, desde Global Affairs Canada, que es la institución que se encarga de hacer todos estos temas de desarrollo, hoy el gran paradigma del mundo, y no lo dice Canadá, esto pues ha venido trabajándose en los países de Suecia, Dinamarca, en fin, es cómo hacer que los proyectos de desarrollo tengan inclusión a los mercados internacionales. La gran pregunta, ¿cómo llegar, intervenir un territorio con un proyecto de cooperación donde vamos a asistir con herramientas, conocimiento, información, innovaciones, pero finalmente, si no hacemos un vínculo de ese territorio a esos mercados internacionales, entonces el proyecto se termina, se acaba el subsidio económico y el proyecto muere, porque no se vinculó a ningún comercio. Yo lo poco que alcancé a conocer de este proyecto CISAL, que como usted dice fue manejado por la Federación Canadiense de Municipalidades, tuve el honor de poder ser invitado y participar en un pedacito muy chiquitín. Estuvimos hace un par de años ahí en Cañas Gordas, Frontino, Buritica, Santa Fe de Antioquia, y la idea nuestra o lo que pretendimos hacer era ir al territorio, mirar qué cadenas productivas existían ahí y a partir de ahí tratar de hacer un ejercicio prospectivo en qué productos de acá de la zona eventualmente podrían tener un vínculo a mercados, no solamente al mercado internacional, la dinámica que se ha vivido ahí con el túnel del Toyo, la salida a Urabá, la conexión con, en fin, vimos una serie de cosas interesantísimas y era hacer un poco esa parte final de qué vínculos se pudieran dar, cómo hacer que esas regiones puedan pensar en poner un producto en un mercado internacional, no solamente Canadá, puede ser el mercado de las Antillas, que está lleno, por ejemplo, de resorts y de hoteles. Esa gente que estará demandando allá, ¿qué tipo de producto específico estarán demandando? ¿Será que, por ejemplo, un yogur bien particular? Es decir, hay que mirar eso. Por ejemplo, el yogur acá en Canadá, hasta hace 10 años, un yogur en Canadá era un yogur tipo europeo, que es un yogur altamente, ¿cómo se dice? No líquido, sino lo contrario, o sea, bastante pesado. Un yogur griego más o menos. Como un yogur griego, eso es lo que se consumía aquí hasta hace 10 años. Pensar en un yogur líquido era impensable. Hoy ya se ve el yogo y ese tipo de yogures chiquitos, líquidos, tropicalizados para las loncheras, pero eso no se veía hace 10 años, no se veía. Entonces es atreverse uno a mirar, pero hay que conocer qué demandan el país donde yo voy a ir y a partir de ahí generar mi estrategia exportadora. Eso fue un poco, ya al final del proyecto lo que hicimos, no era el grueso del proyecto, pero era tratar de generar por lo menos unas recomendaciones y mirar qué hacer con la panela de Frontino, qué hacer con esos cafés que yo, entre otras cosas, fíjese lo que es la ignorancia, profesor. Yo toda la vida pues vi Sopetrán y Santa Fe de Antioquia pues como productores de fruta, pero nunca me imaginé que en las zonas altas de Santa Fe hubiera tanto café y tan bueno. Yo no sabía. Mucho café, sí. Entonces vimos experiencias muy bonitas, café Canelo, que hoy ha venido tomando fuerza, un café de una familia, ya estuvimos, hermosísima, una finca cafetera típica, el banano, el burrapo, es un producto que hoy ya se está viendo en Canadá, pero de pronto en Colombia solamente ha sido exportado por intermedio, nuevamente los intermediarios, pero no ha habido una tarea de venir los productores de esa zona en particular y a tratar de abrir un mercado acá. Ya hoy se ve el bananito burrapo, hace muy poco se ve acá, hace muy poco, yo diría que no van 2 años que se está viendo ese producto acá. Entonces es eso, ¿no? Fue una experiencia muy, muy pequeña al final, pero por lo menos se hizo ese ejercicio, ¿no? Se invitó a los diferentes actores sociales de las cadenas, se les presentó, estuvimos cerca de una semana en la zona, tuvimos reuniones, hablamos de cómo es el mercado canadiense, todo esto que hemos hablado a lo largo de estos 2 programas, profesor, tratar de entender, ¿no? Cómo es el tema de etiquetado, cómo es el tema de los idiomas en este país, tantas particularidades que hay para uno poder a partir de ahí entablar o generar su estrategia de mercado. Ya para terminar, ahí hay una serie de situaciones que usted está señalando
que es toda la parte normativa de etiquetado, de sanidad, de todo eso, que hay que entenderla muy bien. Y generalmente eso se facilita mucho para los productores que han tenido cierta estructura empresarial. En ese sentido se les facilita. No tanto, digamos, para los campesinos que han tenido una producción más informal, más de confianza, con menos estructura de mercado. Pero como usted lo decía, que hay una parte de diferenciación bastante interesante y que alguna parte de los consumidores y el mercado de los países desarrollados están dispuestos a consumir. Por ejemplo, lo que usted hablaba allí de una leche artesanal, o por ejemplo, los frutales que semejan la estructura del bosque conservando suelo, aves y agua. Frutales exóticos, como los de Occidente, que cada vez son menos porque, por otras consideraciones de políticas públicas, pero el tipo algarrobo, la harina de algarrobo que tiene una serie de cualidades organolépticas prácticamente no se conoce. El tamarindo es más conocido y los valores agregados que se pueden generar ahí, como decíamos en el anterior programa, un yogur con trozos de mango, pero un yogur, no una bebida láctea, o con trozos de piña, o con trozos de hierbabuena con piña, pues es una experiencia organoléptica diferente y muy apetecida. Yo creo que allí en esto del sisal y todas estas actividades que pueden tener una diferenciación social, pero no pues de pesar ni nada, sino de verdad hay consumidores que quieren tener que su consumo de alimento sea además una experiencia cultural, no solamente de consumir el producto, sino saber que viene de una cultura, que no es un proceso en serie ni comercial, sino que ahí hay el trabajo de la mano de los productores, es algo que puede ser diferenciador. Qué pena, yo lo interrumpo. Hay experiencias en Colombia ya muy interesantes. Yo tuve la fortuna el año pasado en el marco de Nuespo de ver un programa que está haciendo la unidad de restitución de tierras con dineros del gobierno sueco, con pimienta del Putumayo. También alguien me comentaba unas experiencias muy interesantes en el Chocó de producción de vainilla, pensar en una estrategia de la selva a la meta. O sea, experiencias hay experiencias, hay cosas que se están dando, hay la manera, tenemos que buscar esa forma de cómo poder llegar. Yo tuve nuestra experiencia, yo no soy especialista en marketing ni especialista en estos temas de mercadeo, pero llevamos muchos años ensayo-error y a partir de la experiencia entendiendo estas dinámicas. Es así que el Trade Facilitation Office, que es una oficina que acá nos invitó a hacer toda una capacitación a la Alianza del Pacífico, a las 4 instituciones exportadoras. Y ahí hacíamos énfasis en eso que usted decía, las recomendaciones relacionadas con la presentación del producto, todo lo que tiene que ver con temas de la estrategia de negociación, el costeo, cómo voy a presentar un producto. Es decir, ahí hay un trabajo enorme que tiene que hacer alguien, no sé si es la Secretaría de Agricultura Departamental o la Secretaría creo que se llama de Productividad o Competitividad, de sentar y trabajar con las comunidades y enseñarles y ir metiéndoles estos conceptos, porque si no, no va a haber forma de poder ingresar. Y para terminar, usted mencionó un producto que yo soy un convencido que tiene un potencial enorme en este país, entre otras cosas porque usted hablaba de cómo competir, por ejemplo, en producción de tamarindo. Colombia tiene que mirar en el mundo quién es el que produce tamarindo mejor que nosotros. Yo empecé a decir que para ser competitivo tenemos que compararnos con uno mejor. ¿A quién es el que produce tamarindo mejor? Que es un país por allá en el sudoeste asiático, yo no sé quién sea. Pues vamos a tenernos que ir en una misión a conocer qué es lo que esa gente está haciendo, qué valor agregado dan, cómo presentan el producto, qué es lo que tienen, y a partir de ahí nosotros competir con ese, porque con ese es que vamos a tener que competir para poder ingresar aquí. Pero tamarindo, por ejemplo, hoy es una salsa o un sabor que ya hoy el canadiense comienza a entender, porque viene asociado con todos los restaurantes asiáticos. Entonces ya el canadiense normal, el de acá, ya empieza, como pasó con el mango, ya empieza a buscar cosas que tengan ese tipo de salsas nuevas. Hay un potencial muy interesante ahora que usted lo menciona, profesor. Claro que sí, Juan Pablo. Yo creo que, bueno, hoy empezó una conversación que yo creo que se va a continuar por un buen rato.
Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que pues en otras oportunidades volveremos a estar en este programa porque se nos quedaron muchos temas que son muy actuales, de mucho impacto para la ruralidad y el desarrollo rural y la producción agraria en el país. Nuevamente, pues le manifiesto la alegría de haber compartido con usted este programa, de sentir orgullo UN con nuestros egresados y en este caso con usted que ha sido un pionero y cómo se abrió en esto sin más que sus ganas y visualizando futuro. Pues no merece más que felicitaciones y muchas gracias, Juan Pablo. Lo dejo para que se despida de la audiencia y si tiene algún comentario final, bien pueda. No, profesor, agradecerle a usted, fue una maravilla haber podido regresar a la universidad y a través de Agrocampus Radio conectarnos con toda la comunidad de la Universidad Nacional y con mucha gente más que sé que nos está escuchando. Me alegró mucho volverlo a saludar, profesor. Los últimos recuerdos fue en una salida de cultivos que hicimos por allá, Unión, Roldanillo. Los mejores recuerdos, las mejores discusiones con usted, profesor, y con los otros profesores que nos acompañaron. Muy honrado de poder ser parte de la universidad, del alma mater, y acá estamos a la orden en cualquier cosa que necesite con el mayor de los gustos. Seguiremos aquí siempre prestos a compartir estas experiencias para que nuestro país, con todos estos retos que tienen los TLC, logre buscar la manera de llegar con tantos productos, sabores, costumbres y tantas cosas particulares y únicas que tenemos y que sé que estamos para conquistar el mundo con esto. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.